Hermanos y hermanas, muy buen día. Quiero iniciar felicitándote porque has sido constante y perseverante a lo largo de este curso. Estamos llegando a la sesión número 17. El día de hoy vamos a aprender sobre el artículo 10, el artículo 11 y el artículo 12 de nuestros 25 artículos de religión. Vamos a ver hoy de las buenas obras, de las obras de supererogación y del pecado después de la justificación. Espero estés listo. Soy el pastor Alfredo Serrano García. Tengo a mi cargo el área de testimonio distrital en el distrito Tlaxcala. Espero sea una bendición para ti este tiempo que pasaremos aprendiendo de la palabra de Dios y de su doctrina. Quiero que iniciemos con una palabra de oración. Amado Padre, gracias por amarnos. Y parte del amor manifestado en nuestras vidas es perfeccionarnos, edificarnos, irnos formando, Dios, en este proceso de perfección cristiana que obras en nuestras vidas. Pido, Dios, por cada hermano y hermana que en este día se unen en el estudio de estas doctrinas tan importantes. Permite, Dios, que podamos ser buena tierra para recibir la semilla de la palabra que has de dar en este día. Tú darás el crecimiento, pero Dios, a nosotros nos corresponde cuidar el conocimiento que hemos de adquirir. Padre Santo, ayúdanos a ser personas que pongan en práctica tan pronto como lo entendamos. Oramos y quedamos bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, quiero iniciar leyendo la definición de las buenas obras. Las buenas obras son fruto de la fe y siguen a la justificación, pero no pueden librarnos de nuestros pecados ni pueden soportar la severidad de los juicios de Dios. Sin embargo, ellas son agradables y aceptas delante de Dios por medio de Cristo, y nacen de una fe viva y verdadera, de modo que por ellas se puede conocer la fe viva tan evidentemente como se conoce el árbol por su fruto. Amén. Quiero iniciar leyendo la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Estos versículos aclaran la obra de la salvación. Todo es por obra de Dios, no nuestra. Somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Todo es don de Dios. No somos salvos por medio de nuestras buenas obras. Así que no tenemos razón para ufanarnos como si ser cristiano fuera una proeza nuestra. La única manera de salvarse es por gracia, que es el favor inmerecido de Dios. Si lo mereciéramos, no sería gracia. No somos salvos porque hemos sido buenos o porque hemos hecho cosas buenas, ni nos hemos ganado la salvación de alguna otra manera. La Biblia es clara al decir, y aparece el versículo en tu pantalla, es clara al decir que no podemos ganar la salvación. Pablo escribió, Romanos 3:20, por las obras de la ley,
ningún ser humano será justificado delante de él. También escribe a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 10, que quienes dependen de las buenas obras para ser salvos están bajo maldición, y ninguno de nosotros es capaz de guardar la ley. Todos estamos justificadamente condenados al castigo eterno, a menos que Dios intervenga por gracia. Y eso es precisamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, el tema de las buenas obras es un mensaje muy serio. Un individuo puede vivir aparentemente conectado con Jesucristo, pero en realidad no estar conectado en lo absoluto. El apóstol Pablo simplemente advierte acerca de eso, y este día quiero advertirles, mis queridos hermanos, que si usted es religioso o si viene a la iglesia o tiene un compromiso superficial con Jesucristo, entonces le conviene escuchar lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 3:5. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. En otras palabras, el apóstol está diciendo, más vale que revises tu vida para asegurarte que tu salvación es real. Es una fuerte advertencia, hermano mío, porque las ramas que no dan fruto, el Señor las quita y las arroja al fuego. Esa es una buena apología del infierno. En Juan capítulo 15, encontramos algunas personas que no dan fruto. La pregunta sería, ¿son cristianas? No puede ser. No hay manera de que lo sean. No pueden ser creyentes. Y usted dirá, hay varias cosas acerca de esto que me están incomodando. Y eso es muy bueno, porque vamos a tratar precisamente eso. Lo que me asombró más fueron dos palabras al principio del versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, ¿las observaste? Todo pámpano. ¿Y cuáles son las siguientes tres palabras? Que en mí. Eso me asombró. Y les voy a decir por qué. El hecho es que así es. Observen la frase, que en mí. Se oye como si realmente son cristianos, ¿no es cierto? Estamos hablando de estar en Cristo y se oye bien. ¿Significa salvación? No lo creo así. No creo que eso signifique salvación. Hay algo a lo que me gusta llamar la rama profesante. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y creo que no está refiriéndose a un cristiano por varias razones. Número uno, yo creo que no puede ser un cristiano porque creo que el fruto está en la vida de todo cristiano. Usted preguntará, entonces, ¿todo cristiano da fruto? Absolutamente. Todo cristiano da fruto. Algunos creyentes hay que mirarlos muy de cerca y durante mucho tiempo para encontrar tal vez un par de uvas en algún lugar de su vida. Pero eventualmente encontrarás algún tipo de fruto en su vida. La esencia misma de la nueva vida en Cristo es que es productiva. Ahora, fruto significa muchas cosas. Y nuevamente, yo digo así, todo creyente da fruto.
Efesios 2:10, y quiero apoyar lo que estoy diciendo sobre algunos pasajes de la palabra. Efesios 2:10, creo que va a ser muy útil para nosotros. Está apareciendo en tu pantalla. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, el fruto de la salvación son buenas obras. Por ejemplo, también en Santiago, y no voy a leer toda la indicación completa de esto, sino simplemente voy a señalar lo más sobresaliente. Santiago capítulo 2 habla de esto en diferentes maneras. El versículo 17, por ejemplo, dice, así también la fe, si no tiene obras, es que, hermanos, muerta en sí misma. En otras palabras, ni siquiera es legítima. Toda fe salvadora legítima es productiva, así sea en un sentido mínimo. Y él continúa hablando de esto, versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Y eso no quiere decir que usted es salvo por las obras. Eso significa que la evidencia de su salvación son las obras. Y entonces vemos que todo creyente verdadero, todo individuo verdaderamente salvo, da fruto. Ahora, quiero mostrarles otro pasaje, ya que considero que este artículo es muy importante. En Mateo capítulo 7, leemos palabras muy importantes de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 16, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Eso se convierte en una manera definitiva por medio de la cual un individuo puede saber que alguien más es creyente. No puede haber un creyente sin fruto, porque esa es la manera en que nosotros podemos identificar a un verdadero cristiano. Por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesús también dijo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Observen esto. Así todo buen árbol da buenos frutos. Quiero preguntarte, hermano y hermana, ¿cuántos árboles buenos dan buen fruto? ¿Cuántos dicen? Todos, todos ellos. No hay algo como un creyente que no da buen fruto. Quien no da buen fruto no es creyente. El versículo 20 repite nuevamente. Así que por sus frutos los conoceréis. En el sermón titulado El cristiano bíblico, Juan Wesley señala el ejemplo de Jesús que dijo, yo también estoy trabajando. Wesley pasa lista al juicio que Jesús hace a los que no trabajan para alimentar al hambriento, vestir al desnudo, ayudar a los huérfanos, apoyar al extranjero, visitar a los que están en prisión y asistir a los enfermos. Hacer buenas obras es un asunto muy serio, porque quienes dejan de hacer estas están programadas para el castigo eterno. Otterbein y Wesley insistieron vigorosamente en la inclusión de la vida santa, lo que conocemos como la santificación y buenas obras, en la rendición de cuentas para la salvación. Parte del énfasis en esta insistencia se originó en un debate teológico entre ellos y los calvinistas. Los líderes del movimiento metodista temían que las personas que creían en la predestinación
pudieran imaginar que sus vidas morales no harían ninguna diferencia porque ya fueron salvados por la elección de Dios. A pesar de que eso era una caricatura de la teología calvinista, movió las raíces para comenzar a crecer en la práctica metodista de incluir una vida recta en la plenitud de la salvación. La fe activa que vive dentro del cristiano conquista el infierno, la muerte y el pecado, y santifica a aquel que primero hizo todo, eso es Dios, y forma la imagen del Salvador en su alma. Por los dones de Dios, el pueblo de Dios no solo es perdonado, sino también llamado a la acción. La frase de Wesley: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Hermanos y hermanas, vamos ahora a ver el artículo número 11 de las obras de supererogación. Vuelvo a leer la definición de nuestra iglesia. No se puede enseñar la doctrina relativa a las buenas obras voluntarias llamadas de supererogación, acciones ejecutadas sobre o además de los términos de los mandamientos de Dios, sin incurrir en arrogancia e impiedad. Pues según ella, los hombres manifiestan no solo que dan a Dios todo lo que están obligados a darle, sino que por amor a Él hacen más de lo que en el rigor les exige el deber. Siendo así que Cristo dice explícitamente: cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. De entre todas las formas de legalismo, ninguna es más mortal que aquella que reemplaza la fe con obras o la gracia con mérito como base de la justificación. Durante la reforma del siglo XVI, hubo una batalla a muerte respecto a este tema. Una lucha por el verdadero evangelio, el cual había sido eclipsado durante la iglesia medieval. Sin embargo, la erosión de la doctrina de la justificación por fe solamente no comenzó en la Edad Media. Tenía sus raíces en la era de la primera iglesia, a principios del Nuevo Testamento, con la aparición de la herejía de los Gálatas. Los agitadores gálatas, quienes buscaban quitar la autoridad del apóstol Pablo, argumentaban por un evangelio que requería de obras de la ley, no meramente como evidencia de la justificación, sino como prerequisitos para ella. El llamado nuevo legalismo fue una contradicción directa a las enseñanzas de Pablo a los romanos. Por eso es que Pablo escribe esto en el capítulo 3, versículos 19 y 20. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Los denominados judaizantes de Galacia buscaban añadir obras a la fe como base necesaria para la justificación. Al hacerlo así, corrompían el evangelio de la gracia gratuita por el cual somos justificados por la sola fe.
Esta distorsión provocó en el apóstol Pablo su más vehemente repudio respecto a cualquiera de las herejías que alguna vez combatió. Después de haber afirmado que no había otro evangelio que aquel que él proclamaba, y de haber declarado anatema a aquel que predicara cualquier otro evangelio, luego corrigió a los Gálatas. Aparece nuevamente, capítulo 3, versículos 1 y 2 y versículo 11. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Al principio de la epístola, Pablo expresó su sorpresa ante la rapidez con la que los Gálatas se habían separado del verdadero evangelio y habían aceptado un evangelio diferente, que no era evangelio en lo absoluto. Sin embargo, la voz seductora del legalismo ha sido muy poderosa desde el principio. Maquinaciones de justificación por obras han suplantado al evangelio de cada época de la historia de la iglesia. Podemos pensar en el pelagianismo en el siglo IV o el socianismo en el siglo XVI, si solo nombráramos unos cuantos de ellos. Sin embargo, escucha, hermano, la voz seductiva del legalismo ha sido poderosa desde el principio. Maquinaciones de justificación por obras han suplantado, aún en nuestros tiempos, el evangelio de la salvación por la sola fe. La Iglesia Católica Romana ha agregado obras a la fe y mérito a la gracia como prerequisitos para la justificación. Ha reavivado las llamas de la herejía galacia. A pesar de que el catolicismo luchó contra el puro pelagianismo, insiste que la gracia es necesaria para la justificación, pero niega que la gracia sola justifica. Aunque señala que la fe es necesaria como la iniciación, el fundamento y la raíz de la justificación, niega que somos justificados por la sola fe. Ambas obras agregan a la fe un requisito para la justificación. Ellos dicen que para que Dios nos declare justos, debemos ser inherentemente justos. Así lo enseña Roma. La Iglesia Católica agrega mérito a la gracia de dos formas distintas. En primer lugar, existe un mérito congruente. Mérito que una persona adquiere desempeñando obras de satisfacción dentro del contexto del sacramento de la penitencia. Estas obras, hechas con la ayuda de la gracia, hacen que sea congruente o adecuado para Dios justificar a dicha persona. En segundo lugar, existen las obras de supererogación. Estas obras se encuentran por encima y más allá del llamado del deber. De este modo, ceden al mérito en exceso. Roma dice que cuando los santos logran mayor mérito que el que necesitan para entrar al cielo, el exceso se deposita en algo que ellos llaman tesoro del mérito. Roma lo denomina así: bienes espirituales
de la comunión de los santos. El Catequismo de la Iglesia Católica define la indulgencia de la siguiente manera: una remisión ante Dios del castigo temporal debido a pecados cuya culpa ya ha sido perdonada, que el cristiano fiel, quien debidamente dispone de ganancias conforme a determinadas condiciones prescriptas a través de la acción de la Iglesia, que como ministro de redención dispensa y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Durante la Reforma creció una gran controversia alrededor de las indulgencias. Los reformadores insistían que la única persona cuyas obras tuvieron un verdadero mérito ante Dios fue Cristo. Es por las obras de Cristo y su mérito solamente que podemos ser justificados. El valor del mérito de Cristo no puede ser aumentado ni disminuido por las obras de otros. Sin embargo, en el sistema católico romano, nuestras obras no solamente avalan nuestra propia justificación, sino que, si son suficientemente buenas, pueden ayudar a los que están en el purgatorio, que carecen de mérito suficiente para entrar al cielo. Martín Lutero declaró que el punto de vista del mérito de la Iglesia Católica no eran más que vanos productos de su imaginación y especulaciones de sueño acerca de cosas sin valor. Argumentaba que cualquier punto de vista que incluyera nuestras obras en nuestra justificación no solo era blasfemia, sino también ridículo. Él dijo, ayúdame a leer las letras verdes: buscar ser justificados por la ley es como si un hombre ya enfermo y débil fuera en busca de algún mal mayor por medio del cual tuviera la esperanza de curarse, mientras que obviamente le traería la ruina completa, como si un hombre afectado con epilepsia agregara la pestilencia a esta. Y aquí como lo expone el proverbio: uno ordeña al carnero, mientras que el otro sostiene un cernidor por debajo. El proverbio que utiliza Lutero declara una insensatez doble. Intenta ordenar a un carnero. Está diciendo él, es lo suficientemente tonto. Pero aparte de traer un cernidor para poner la leche meramente, acrecienta la necedad. Del mismo modo, intentar ser justificados por cualquier forma de legalismo es tan necio como ordenar leche de un carnero macho. Pero lo que pasa es que tratar de justificarse con obras tiene mucho más severas consecuencias. La tragedia en nuestros días no yace tan solo en el catolicismo romano, ni en otras religiones tales como el islamismo. Codifican obras como una base necesaria para la justificación. Hermanos, en términos prácticos, temo que la gran mayoría de los metodistas también dejan su esperanza en sus propias obras. Hasta que no perdamos las esperanzas de buscar nuestra justificación por las obras, no habremos entendido el verdadero evangelio. Llegamos a nuestro último artículo de este día, el artículo número 12, del pecado después de la justificación. Vuelvo a leer la definición. No todo pecado voluntariamente después de la justificación es el pecado contra el Espíritu Santo y por ende imperdonable. De ahí que
a los que después de la justificación han caído en el pecado, no se les debe negar el privilegio del arrepentimiento. Después de que hemos recibido el Espíritu Santo, es posible que nos apartemos de la gracia concedida y que caigamos en pecado. Y ello, no obstante, también es posible que por la gracia de Dios nos levantemos otra vez y que enmendemos nuestra vida. Y, por tanto, son de condenar aquellos que dicen que ya no pueden pecar más mientras vivan aquí, o que niegan la oportunidad del perdón a aquellos que verdaderamente se arrepienten. El proceso del crecimiento espiritual es ascendente en todo momento hacia esa meta de realmente conocer a Dios. Inclusive, el apóstol Pablo, quien podríamos pensar que le quedaba muy poco en el proceso espiritual de crecimiento, porque había alcanzado un nivel tan alto, dijo esto en la cúspide de su vida, cuando había ministrado la mayor parte de su ministerio, cuando había alcanzado casi todos sus sueños y fines, había consumado la mayoría del deseo de su corazón. Él dijo esto: a fin de conocerle. En otras palabras, no importa lo lejos y lo adelantado que estés en el camino de crecimiento, todavía había un anhelo por tener una comprensión más profunda y más vital y más amplia de la persona misma, del Dios a quien él amaba y a quien él servía. Un cristiano debe de desarrollar una relación día a día con su Señor, y eso se logra cuando se van tomando pasos que alcanzan una diaria y permanente victoria del cristiano sobre el pecado, cuando ya no es controlado por el pecado, sino por el Espíritu de Dios. En este momento, el creyente comprende, como lo establece el artículo 9 de nuestros artículos de religión de la Iglesia Metodista. Seguramente lo recordarás. Somos tenidos por justos delante de Dios solo por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo mediante la fe, y no por nuestras propias obras o por nuestro propio merecimiento. Por lo cual, la doctrina de que somos justificados solamente por la fe es saludable en gran sumo y conforta en gran manera. Thomas Watson dice esto: una señal de santificación es una antipatía hacia el pecado. Un hipócrita puede dejar el pecado, sin embargo, amarlo. Como una serpiente cambia de piel, pero mantiene su aguijón. Pero una persona santificada puede decir que no solo deja el pecado, lo odia. Dios ha cambiado tu naturaleza y te ha hecho como una hija de un rey, toda gloriosa por dentro. Él te ha vestido de la coraza de la santidad, en contra de la cual se puede disipar, pero nunca puede ser traspasada. Un creyente también comprende que sus acciones pecaminosas no son cometidas con la intención de deshonrar el sacrificio de Cristo al alejarse de la nueva vida en él, ni ejercer su vida fuera de la esfera de acción del nuevo hombre, sino que solamente son atisbos de cuando su propia naturaleza humana le atrae y cae. El Espíritu Santo produce el carácter del cristiano en el creyente. Por lo tanto, le llama a convertirse en experiencia de lo que ya es en posición y a renunciar a sus malos caminos y vivir de acuerdo con el reino de Cristo,
y glorificando a Dios. Hermanos y hermanas, ¿cómo glorificamos a Dios? Lo glorificamos al confesar nuestro pecado. Ahora, esto puede parecer extraño, pero escucha esto. La expresión más grande de humildad es confesar nuestro pecado, pero la mayoría de la gente no hace eso. La mayoría de nosotros, inclusive creyentes en cierta manera, le damos la vuelta al pecado. Estamos demasiado ocupados como para molestarnos en reconocerlo. En cierta manera, pensamos en que la mayor parte del tiempo nos portamos bien y no hay sentido de estar exponiendo lo sucio de nuestras vidas. O culpamos a nuestras circunstancias o nuestro ambiente o a las personas que nos rodean, pero tendemos a no confesar el pecado y de esta manera no glorificamos a Dios. Ahora, te llevo por un momento a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y solo la voy a parafrasear. Que si somos los que estamos confesando nuestros pecados, Jesús es el que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Lo que está haciendo aquí Juan es caracterizar a un cristiano. Tenemos que entender que el argumento de la primera carta es hacer diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Un no cristiano siempre va a hacer esto. Un no cristiano niega su pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10. Él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso es típico del hombre no regenerado. Él niega su pecado. Nosotros somos los que estamos confesando. Es característico de un creyente verdadero estar de acuerdo con Dios por nuestro pecado. ¿Estamos conscientes que el pecado es contra Dios y esa es la culpa? La gente dice, ¿está seguro? ¿No cree usted que tenemos que en cierta manera lidiar con el pecado cuando nos salvamos y nunca más tener que confesar nuestros pecados? Escuchen esto, mis hermanos y hermanas. ¿Ustedes fueron salvos por la fe? Seguramente dirán, sí. Bueno, entonces la pregunta es, ¿dónde terminó la fe? Tal vez digas, ahora soy salvo por la fe. Bueno, entonces de ahora en adelante vives por vista. No, no es así. Cada uno de nosotros fue salvo por fe y continuamos en la fe. Fuimos salvos en una confesión de pecado y continuamos confesando el pecado en nuestra vida. La marca de un cristiano es una vida de constante fe. La marca de un cristiano es una vida de constante amor. Y eso es lo que la primera carta de Juan dice. La marca de un cristiano es una vida de constante obediencia. La marca de un cristiano es la vida constante de separación del mundo. La marca del cristiano es la vida constante de instrucción en manos del Espíritu Santo en lugar de la sabiduría del mundo. Y otra marca fundamental de un cristiano es la disposición constante y apertura a confesar el pecado. De manera que un cristiano se caracteriza por ser alguien que confiesa el pecado. Ahora,
hay varios grados de esto y eso varía. Algunas personas no hacemos una confesión tan completa como debiéramos, pero cualquier verdadero creyente tarde o temprano reconoce su pecado. Eso es lo que está diciendo la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Permítanme decirles que cuando está diciendo eso fiel y honestamente y de manera objetiva ante Dios, usted se encontrará a sí mismo en el proceso de crecimiento. Cuando usted no enfrenta su pecado y no lo admite y lo enfrenta y lo trae delante de Dios, usted no crecerá porque no está listo para soltarlo. Esa es la clave. Esa es la razón por la que digo que no hay cosas como una confesión verdadera sin arrepentimiento. Yo me puedo acordar de mi vida cuando decía, Señor, siento tanto estos pecados y te doy gracias porque ya me perdonaste. Eso es lo que decía. Y llegué a un punto clave en mi vida cuando comencé a decir esto. Señor, gracias por perdonar esos pecados. Sé que no te agradan a ti y nunca los quiero volver a cometer. Ahora, algunas veces no decimos eso porque queremos volverlos a hacer. Solo queremos cubrir el pasado, pero no queremos eliminar el futuro. En cierta manera, nos gustan esos pecados. Y entonces lo que estoy diciendo es que esto muestra una falta de madurez espiritual. Pero cuando usted enfrenta su pecado, usted reconoce que es su pecado y que es contra Dios. Y usted lo admite y se arrepiente. Ese es el corazón y la médula de la verdadera confesión de pecado. Ahora, he pasado algo de tiempo en esto porque creo que es muy básico. Aquí estamos tratando de crecer y lo que nos retrasa en este crecimiento es el pecado. Aquí estamos tratando de glorificar a Dios. Y si algo en el universo hay que no glorifica a Dios, es el pecado. Y por ejemplo, yo he visto la iniquidad en mi corazón. Y cuando persisto en ella, el Señor ni siquiera me va a escuchar. Y no puedo crecer espiritualmente. Y no puedo tener comunión con Dios si estoy albergando pecado. Entonces, mis hermanos, en nuestra vida debe de haber confesión de pecados. Y yo creo que esto es muy básico. Y conforme usted y yo estamos involucrados en enfrentar la realidad de nuestro pecado y confesándolo, libramos a Dios de cualquier impunidad si Él quiere disciplinarnos y lo aceptamos. Así que, mis hermanos, estas son nuestras enseñanzas de este día. Si hay alguna duda, vuelve a repasar las clases y cuando estés listo, bueno, contesta tu cuestionario. Que el Señor Dios les bendiga, les siga sosteniendo. Nos vemos en la siguiente clase. Dios les bendiga.